ahí está el principio. La democracia es que el poder esté contenido y que haya equilibrios. Esos equilibrios, esa contención es lo que se está tratando de dinamitar. Sí. Y al pretender capturar al árbitro, se está atentando contra la libertad de la gente de tener elecciones genuinas. Y hay que decirlo, México no ha sido naturalmente un país democrático. A lo largo de los 200 años que tenemos de historia, realmente son los últimos 20 años cuando hemos tenido elecciones genuinamente democráticas. Es decir, así es una excentricidad histórica que seamos democráticos. Y por eso, porque ha sido una construcción muy laboriosa, muy frágil, hay que cuidar el sistema democrático porque de autoritarismo sabemos de larga data. Así es. Y las democracias no son una conquista de una vez y para siempre. Hay, a lo largo de la historia de la humanidad, miles de historias de democracias que han eclipsado, que han colapsado, y viene la larga noche del autoritarismo. Como eso pasa una y otra vez, hay que ser muy cuidadosos de evitar estas tentaciones desde el poder. A diferencia de las reformas de la democracia, cuando se hizo un padrón confiable con un INE profesional, se le dio autonomía al INE, se le quitó a la Cámara de Diputados la posibilidad de ellos autocalificar la elección presidencial. Todos estos pasos que se han ido dando, pues son los que permiten que la gente vote en libertad y se deshaga de malos gobiernos. Ese derecho es el que hay que cuidar porque lo podemos extraviar y luego recuperarlo va a costar mucho tiempo. ¿Qué tal, amigos pregoneros? Este payaso electoral, pues ya vimos en una parte del video de la entrevista con Broso, Ciro Murayama, este consejero electoral que es uno de los más fuertes, acérrimos rivales del presidente Andrés Manuel, fue a esta entrevista pues prácticamente a lanzarse en contra de todo el movimiento de la Cuarta Transformación, y pues como les digo, no se midió porque en cierta forma está violando la veda electoral que tanto están censurando a Morena y al presidente Andrés Manuel. Además de que lo acusa de ser un gobierno autócrata. Y es que no fue bien visto esta entrevista del consejero Murayama con Broso. Y pues por su parte Pigmenio Ibarra dijo que ya quedó demostrado que eso de la supuesta imparcialidad del consejero electoral es solo una payasada más. Estos fueron solo uno de los cuantos comentarios por haber realizado esta entrevista. Jorge Naredo dice: mientras Ciro Murayama va con Broso y lanza ataques al por mayor contra AMLO y Morena, el mismo Murayama vía INE censura el documental del canal 6 de julio que porque es propaganda. Que no te engañen, Ciro es el defensor de la democracia, es su enemigo. ¿Por qué señala esto? Porque un documental que iba a salir el 2 de abril fue censurado incluso antes de que se publicara, o sea, metió el PAN una queja y el INE censura a este canal por este video que ni siquiera al ser publicado ni siquiera saben el contenido de lo que va a hablar, porque es sobre la vida del presidente Andrés Manuel. Ellos pues llegan con esta censura y pues Ciro Murayama de nueva cuenta sale con este programa, pues la verdad no ayuda ni beneficia a la democracia. Hamlet Almaguer: del programa con Broso se derivan nuevos elementos para sujetar a proceso de juicio político a Ciro Murayama. A pocos días de la jornada de revocación de mandato, el consejero Murayama desincentiva la participación ciudadana cuando su mandato constitucional es impulsarla. Por supuesto que estuvo mal porque en esta parte del video que les voy a mostrar a continuación, realmente pues se lanza con todo ante Morena y el movimiento de la Cuarta Transformación, además de que el presidente Obrador también lo critica duramente al señalarlo, según él, que es un autócrata o mesías del pueblo. Vamos a escuchar esta segunda parte del video. Va a costar mucho tiempo. La historia. Tú dices, habría que ver la historia. Y en nuestro país hay historia fresca y viva del asunto electoral. O sea, cuando estamos hablando de historia, estamos hablando que el señalado de haber tirado el sistema en 88, hoy es consentido del presidente de la República y su hombre de más entera confianza de su primer círculo. Esa es la historia. Si este mismo señor que protege a Manuel, que lo señalaron décadas, dice, él tiró el sistema, él fue el que tiró el sistema, ahora es consentido, protegido del presidente que se dice la encarnación del pueblo, la encarnación de la nación y la encarnación de la patria. Así es, esta pretensión de que
toda institución en México debe estar alineada al gobernante en turno es justamente desconocer la necesidad de que haya equilibrios, contrapesos y no el poder absoluto. No importa si es hoy de un presidente o mañana de otro. No nos conviene que ninguna persona que llegue al poder se sienta con la capacidad de imponer a todo el país su perspectiva, sus caprichos, sus ocurrencias. Para eso la democracia de México fue quitando el hiperpresidencialismo, aquel que padecimos buena parte del siglo XX. Entonces, hoy lo que está en juego es si mantenemos lo que construimos como sociedad o lo tiramos a la basura. Y es cierto que la democracia no ha dado los frutos que se esperaban. También hay que decirlo que es muy explicable que la gente esté insatisfecha con su democracia. Caramba, no crecemos económicamente, no hay buenos empleos, no hay buenos sueldos, hay una pobreza masiva, una desigualdad indignante, hay mucha corrupción y además está el flagelo de la violencia en las calles, en todos lados. Bueno, pues ¿quién va a estar contento con un país así? Pero ojo, no porque persistan esos problemas tiene sentido que nos quedemos sin la posibilidad de elegir en libertad a nuestros gobernantes, porque el único invento que ha hecho la humanidad para evitar matarse en la disputa por el poder, porque todas las comunidades humanas se disputan el poder, y ese invento genial que es tan importante como la rueda, como la imprenta, es el voto. Si no tenemos elecciones libres, lo que vamos a tener es una disputa violenta por el poder, demasiada sangre, demasiada violencia ya a nuestro alrededor, como para echarle encima la violencia política. Eso es lo que está en juego, y por eso no podemos darnos el lujo de permitir esta regresión a la captura del INE por parte del gobierno. Yo me pregunto, Andrés Manuel, ¿habría ido a una elección si el que controlara el INE hubiera sido el secretario de Gobernación de Peña? Por supuesto que no. ¡Jamás! No les habría parecido correcto. Todo aquello que ellos exigieron, y con razón desde la oposición, no lo pueden estar reventando ahora que están en el poder. Es una incongruencia democrática. Pero si les acaba de pasar con las leyes de revocación. No, en el gobierno, desde el gobierno no se puede hacer propaganda del evento. Nos están censurando, nos están callando. Oye, ¿lo votaste tú? Así es. No. Lo llevaron a la Constitución en diciembre de 2019 cuando ya eran mayoría. Lo llevaron a la ley en septiembre de 2021. Se tardaron mucho en hacer la ley. Ya la aprobaron con esas limitaciones a los gobernantes que a mí me parece que son correctas. Y ahora, como no les estaban, creo yo, saliendo los cálculos, pues decidieron que la Constitución y la ley les estorban y entonces la han estado violando. Mira, en lo que va de la revocación de mandato, que emitimos la convocatoria el 4 de febrero, ahora, es decir, apenas 60 días, ya hemos emitido desde la Comisión de Quejas y Denuncias del INE 19 medidas cautelares, es decir, hemos sacado la tarjeta a funcionarios del gobierno que se están metiendo, que se están entrometiendo en lo que debería de ser un ejercicio ciudadano. Porque independientemente que nos guste la figura de revocación de mandato, está en la Constitución, tiene toda validez y se planteó como un ejercicio de interpelación de la ciudadanía, del pueblo, al poder por pérdida de confianza. Una herramienta de la ciudadanía. Así es. Y lo que estamos viendo es que se está tratando de usar como un instrumento desde el poder para manipular a la ciudadanía. Y eso lo está desnaturalizando. Les hemos dicho, si siguen así, lo que van a hacer es ahuyentar a la gente de las urnas. No nos van a echar la culpa a nosotros. De eso se trata. Ahora, yo pienso que de eso se trata. O sea, ir deteriorando la vida mexicana, irla deteriorando como ha pasado estos 3 años. Te voy a confesar, pareciera como si fuera natural que mandáramos al bote de la basura al INE, porque esa es la tonalidad, es el tenor al que nos quieren acomodar o acostumbrar o resignar. Sí, fíjate, te voy a confesar, yo tengo una cierta incomodidad por un asunto. Las elecciones son ese invento, decíamos, que permite la coexistencia en la pluralidad. Es la avenida que nos permite transitar de manera pacífica y civilizada a los diferentes, a los que pensamos distinto, tenemos distintos proyectos de vida incluso, y a través de ese mecanismo los diferentes se expresan y toman decisiones de manera civilizada. Este ejercicio, a mí lo que me incomoda es que en vez de estar produciendo civilización, convivencia pacífica, coexistencia en cierta armonía, está sembrando el odio en la sociedad, están polarizando demasiado. Y eso es muy dañino para las sociedades. Una sociedad que además tiene mucha violencia, pobreza, insatisfacciones. Si la política no es para construir puentes, sino para dinamitar la convivencia, pues es la antipolítica. Claro. Y creo que estamos viviendo meses, años ya de antipolítica, que va a ser muy difícil dejar atrás. Vamos a tener que hacer como un esfuerzo de cura, de sanación colectiva para poder conversar sin insultarnos, para reconocer que el otro tiene sentido. Cuando yo oigo que desde el poder se dice están moralmente derrotados, es perseguir el derecho a disentir. Y la democracia se distingue del autoritarismo porque es el único sistema en donde el que piensa distinto no es perseguido, donde el que piensa distinto tiene derechos y donde las minorías tienen derecho a existir e incluso a volverse mayoría. ¿Qué es lo que ha pasado una y otra vez? Morena nació en 2014 como partido nuevo, fue a las elecciones en 2015, quedó en 4º lugar, en 2018 conquistó el poder con este sistema electoral, con estas reglas que ahora quieren destruir. Sí, y todo esto que tú dices tiene sentido si estuviéramos tratando con un político. Cuando la política no alcanza, entonces tienes que buscar la figura del Mesías y una secta. Y lo que es muy preocupante es que quien no se alinee, entonces es visto como un enemigo. Claro, y te llevarás la ira de ese cielo.
¿qué ha pasado en los autoritarismos, en las autocracias? Que esa persona tiene tanto poder y se siente la encarnación del pueblo, entonces habla por el pueblo. Y quien piense distinto no está en contra del gobernante que está haciendo mal las cosas, está en contra del pueblo. Claro. Eres un traidor a la nación. Bueno, ese es el discurso de las autocracias, es el discurso que es la antesala a la persecución del que piensa distinto. Así es. Y primero es una persecución de palabra y luego puede acabar siendo una persecución. Viva, Broso, si tú cuestionas al presidente, estás traicionando a México. Si tú lo señalas, estás traicionando a México. Bueno, ya no tenemos nada que hablar. Se acabó. No hay nada más que hablar. Porque lo que sí sabemos, y la historia lo demuestra, es que de todos los sistemas probados y comprobados a lo largo de la historia universal, el menos peor es la democracia. Así es. Pues las redes pregoneros no dejaron pasar esta entrevista de Ciro Murayama y Broso. Y aquí Vicente Serrano de Sin Censura dice: raza, no se aguantan. ¿Quién es Ciro Murayama y quién es Víctor Trujillo? Yo los veo iguales, no sé identificar quién es quién, pregoneros, en esta imagen. Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, dice: consejeros como Ciro Murayama están haciéndole mucho daño al INE y a la democracia mexicana. Está bien si quieren expresar posturas políticas, pero que renuncien a ser árbitro. Una tiene una postura política clara y definida y no nos dejan hablar por tenerla. Esto debido a las censuras constantes que están haciendo los de el Instituto Nacional Electoral al partido Morena. Antares Vázquez también acusó a este consejero y dice: el INE ordena retirar bardas, lonas a favor de la consulta de revocación de mandato, pero da autorización al PAN para poner espectaculares en contra de la consulta. Pero se dicen demócratas y árbitro imparcial. Pues pregoneros, esta entrevista dejó muy en claro cuál es la postura del consejero electoral Murayama, donde pues evidentemente ya lo sabíamos, solo es que están sentando las pruebas y están dejando más que claro a los mexicanos que no es el tipo de consejeros que necesitamos en el Instituto Nacional Electoral. Por eso es que el presidente quiere lanzar una nueva reforma electoral donde los consejeros que integren este instituto sean votados por los ciudadanos, y eso sería lo más democrático posible, aunque a los actuales consejeros y el consejero presidente Lorenzo Córdoba no les guste. Pues hasta aquí la nota, pregoneros, espero que haya sido de su agrado. Los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Por mi parte es todo y nos vemos en una próxima transmisión. Es cuanto.